Mi grupo está conformado por Brian y por mi persona. Nuestro proyecto de grado solo tiene 100 páginas. Ustedes se preguntarán por qué. Realmente nosotros como grupo pensamos que si hubiésemos hecho un proyecto de 600 páginas, la única que lo hubiera leído y mirado hubiese sido la profesora. Lo hicimos cortico porque quisimos darle solución a una problemática que es la violencia intrafamiliar, a una pregunta problematizadora que es qué factores, por qué la situación económica conlleva al maltrato intrafamiliar. Nos basamos mucho en hacer encuestas en sitios como Altos de la Florida, que son poblaciones vulneradas, que son poblaciones donde los jóvenes tienen muy poco acceso a expresarse y personas que tienen muy poco acceso a la educación. Nuestros objetivos son dar a conocer la problemática de nuestra comunidad teniendo en cuenta sus propias opiniones. ¿Por qué escogimos entrevistas con jóvenes? Resulta que los jóvenes en este momento, en la situación del país, somos los que tenemos que sacar adelante el país. Entonces, como jóvenes tenemos que buscarle soluciones a problemáticas como las que estamos exponiendo nosotros. Nuestra metodología es una metodología analítica, ya que escogimos un autor de pautas de crianza y un autor de resiliencia. Resiliencia es... antes de hablar del autor de resiliencia, necesitamos saber qué significa. El autor de resiliencia es aquel que toma un ejemplo de la vida real para poder llevar el tema en específico, para saber todo sobre él. Hemos escogido a la autora Sandra Guillén. Ella lo que hizo fue coger un pueblito, Acajicá, y que allá se ve mucho la violencia. Ella lo que hacía era hacer unas terapias psicológicas. Ella reunía grupos, personas que han vivido la violencia intrafamiliar, y así socializaban, hablaban y llegaban a algún acuerdo. Nuestra autora de pautas de crianza se llama Beatriz Collantes. Ella es psicóloga. Ella hizo un proyecto en el 2002 en el cual hablaba sobre la crianza de los niños. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta que, lo que ella hablaba era muy cierto, ya que la crianza, para que uno como persona sea una persona correcta, se tiene que dar la educación desde niños. Entonces, ella hablaba de cómo muchas veces en los hogares no se les presta tanta atención a los niños ni a su educación, ni tampoco se les para que ellos experimenten, para que ellos creen cosas, para que ellos se manifiesten y opinen sobre situaciones como estas. No, atrás, ahí, no, la otra, ahí. Bueno, en nuestro proyecto de grado, uno primero como ejecutor del proyecto tiene que definir violencia, familia y SOACHA, porque en SOACHA fue el proyecto, donde se investigó. Entonces, violencia. Violencia es una problemática social que puede ser física, psicológica o verbal. Por la economía, la política, la educación y la familia. Y la familia significa, la familia es un grupo de personas que conviven entre sí todos los días, puede ser internamente o externamente. Soacha es una comunidad fundada hace más de 400 años y es donde se han visto muchos casos de violencia intrafamiliar, porque ahí se está, todos los días son 5 casos denunciados y faltan todos los que no denuncian, entonces son muchos, por eso hemos escogido Soacha. En este momento, si uno escucha noticias de acá de Soacha, de la Radio Rumbo, la redundancia, se están denunciando de 3 a 5 casos diarios, lo cual es, pues nosotros pensamos en que debemos seguir buscando más casos, porque realmente hay muchos, y yo creo que más de uno acá ha vivido la violencia intrafamiliar. Entonces lo que hicimos fue buscarle como una solución a esa problemática grande que se está presentando en nuestra comunidad. Y nuestro granito de arena, por decirlo así, es una cartilla la cual creamos y la cual queremos compartir con ustedes. Es una cartilla donde cada uno va a poder compartir sus sentimientos, sus experiencias,
Lo que quiera decir, no necesariamente tiene que contar historias, sino dejar acá y ya redactado lo que muchas personas de ustedes, lo que muchos están sintiendo. Entonces, por eso les pedí el objeto. El objeto es algo representativo de cada quien, que en algún momento, digamos, un peluche, o un carro, un lugar, una foto, cualquier cosa que ustedes hayan traído los identifique, o sea algo con lo que ustedes se puedan manifestar, digamos, ustedes se sintieron agredidos, ustedes acudieron a ese objeto, porque simplemente les da tranquilidad, porque les da paz. Entonces, pues queremos aplicarlo de una vez, en las cuales los jóvenes se convirtieron en ñeros, por decirlo así, y buscaron una forma de expresarse de una forma diferente. Ustedes van a... Jason, ¿me haces el favor? Y ven cómo se van. Bueno, nosotros hemos escogido estos muchachos, los entrevistamos porque es que mucha gente cuando los ve a ellos, la gente critica, la gente habla de ellos y no saben ellos qué es lo que pasa en la casa, qué es lo que están sintiendo. Entonces, por eso hemos realizado esas entrevistas para que cada uno se dé cuenta que la vida de los demás no es tan fácil como uno la piensa. Como nosotros tienen expectativas y tienen sueños. Y uno pregunta a muchachos como ellos si están terminando su bachillerato en una jornada sábado y domingo, en la cual ellos aprenden muchas cosas, y ellos, por lo menos, hubo un joven que estaba súper feliz por la entrevista, y él decía, oh, ¿esta entrevista dónde la van a mostrar? Entonces nosotros decíamos, pues a compañeros de ustedes, a jóvenes como ustedes, y estaban contentos porque simplemente decían que se podían expresar, que podían salir de la comunidad. Ya supió por eso, porque por lo menos en nuestras memorias se va a quedar el recuerdo de que se hizo algo para guardarlo, y que por lo menos va a quedar escrito, porque como decía Jorge, la palabra es la extensión de la memoria, ¿verdad? El escrito va a quedar en la memoria de ustedes, un recuerdo de ustedes, de lo que han vivido y de lo que, digamos, en su vida, en ese momento, les perjudicó. Nosotros fuimos a Bienestar Familiar, pero no nos concedieron la entrevista. Por ahí tenemos la carta. Decían porque allá llegaban muchos casos diarios y la gente ya no quería contar nada, sino que de una vez los mandaban a terapias con los psicólogos. En los videos aparecen niños y miramos la perspectiva de un niño ante la violencia, y uno dice, es increíble cómo en el hogar no se les cultiva como es ese amor por la familia desde niños, esa problemática que se está viviendo de la violencia intrafamiliar es muy complicada ahorita, y es triste escucharlos hablar. Bueno, entonces, ¿en los amigos tampoco? Eso que no hay nada. Hemos encontrado muchos problemas en los hogares, porque los jóvenes de hoy en día, los que son violentos, los que son así como son en la casa, no es por culpa de ellos, también es por culpa de los padres que no los están educando desde pequeños. Hay jóvenes que quieren salir adelante, pero no pueden porque no tienen un apoyo de los padres, de los hermanos, de nadie. Eso es lo que hemos encontrado arriba. También estuvimos en el barrio de La Cristalina y hicimos varias entrevistas ahí. Pero no, que me contaban algunos, no tienen que comer, o sea, diariamente, a veces no tienen ni para comer. Y ellos decían, pero es que nosotros acá salimos del bachillerato y nos toca ponernos a trabajar de una vez, porque simplemente acá no hay agua y nuestras familias se van a quedar sin nada, sin apoyo de nosotros. Y como los jóvenes son los que llevan, digamos, las cosas a la casa, ellos no podían ponerse a estudiar a causa de eso. Y ellos necesitan motivaciones como esas, para solucionar lo del agua, para solucionar lo de los alimentos, del transporte. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Luis Eduardo Pragoso. Él me va a colaborar con unas preguntas que le voy a hacer sobre la violencia. Entonces, la primera es, ¿para usted qué es violencia? Es un acto de maltrato para la sociedad. Bueno, ¿para usted qué es la violencia intrafamiliar? Cuando los padres y los hijos se agreden entre
Sí, mismo. ¿Sí sabes? Bueno, ¿cree usted que el factor económico es primordial para el maltrato intrafamiliar? Sí, la falta de dinero promueve muchos estrés y la violencia porque muchas veces no tenemos para pagar el arriendo. Listo, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, estamos aquí con el señor John Edison, él me va a colaborar con unas preguntas que le va a hacer sobre la violencia, entonces, y la violencia intrafamiliar. Entonces la primera pregunta es para usted, ¿qué es violencia? pues la violencia es todo acto que atente contra la integridad física, mental, psicológica, casi como lo mismo, pues de todas las personas dentro de una sociedad, y en esta sociedad que sí se ve violencia. Y para usted, ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es todo acto de maltrato que se ve dentro de la familia. Eso es de padres hacia hijos, y la violencia filial, que es entre hermanos. Bueno, ¿cree usted que ha sido víctima de la violencia intrafamiliar? No, porque gracias a Dios mi familia es muy respetuosa y todo bien. Bueno, ¿alguna vez usted ha sido promotor de la violencia? Pues sí, se llegó el caso que sí, pero pues nada grave. En defensa propia. Sí, eso fue como en defensa propia, pero sí, el caso es que sí se promovió Listo. esa bondad. Bueno, ¿conoce usted a alguien que haya sido ejecutor o víctima de la violencia intrafamiliar? Pues víctimas se conocen muchos niños, es más que todo. Pero promotores no he pillado. Listo, ¿qué cree usted que se debería realizar para combatir a la violencia intrafamiliar? Esos son los principios que cada familia inculca hacia los hijos, y si eso es lo que les enseñan, pues baila. No estarían llegando a nada. Pero entonces, ¿qué solución ¿Qué buscaría solución usted? buscaría? Que vayan al ICBF, acuden al ICBF, que es como el defensor de los derechos y más que todo de los niños, que son como los más afectados ahí. Y es que es así. Ah, listo, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, estamos aquí con el señor. John Fernando Castrillón Restrepo. Él me va a colaborar con unas preguntas sobre la violencia intrafamiliar. Entonces la pregunta es, ¿para usted qué es violencia? Para mí, violencia es un acto de agresividad entre varias personas, ya sea verbal o físicamente, que puedan dañar a la persona o verse afectada. ¿Para usted qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es pues una falta de respeto entre las personas que conforman el núcleo familiar, cuando no se entienden o no hay una organización o reglas que deban cumplir para mejorar la calidad de vida para los que conforman la familia. ¿Alguna vez usted ha sido promotor de la violencia intrafamiliar? Sí, varias veces he tenido problemas. ¿Se ha tenido problemas? ¿Y luego qué ha hecho? ¿Qué? No, pero ahí yo qué digo. Me ha dicho, por ejemplo, Pues se ha agarrado con su hermana y tal, ya, ¿ves? Con mi hermana, con mi padrastro, anoche me pegaron un botellazo. Bueno, ¿cree usted que ha sido víctima de la violencia? Sí, varias veces. Varias veces sí he sido víctima de la violencia intrafamiliar y violencia normal. ¿Qué cree usted que se debería realizar para combatir la violencia intrafamiliar? Pues es que eso va de cada uno debe portar la seriedad y en la casa pues tener reglas o principios que deban cumplir y que reglas que van a hacer respetar para no llegar a casos extremos. Ah, listo, bueno, muchas gracias. Este libro trabaja de que pues algún día ustedes se van a acordar de eso y van a sentir alegría de saber de que quedó algo que ustedes sentían expresado, ¿sí? Porque pues la única forma en la que no se disuelva es esa, escribiendo. Gracias.
fecha de hoy. La cartilla también tiene presentación, tiene objetivos generales, unos objetivos generales y vamos a empezar con las preguntas. Entonces son preguntas que cada uno de ustedes se va a hacer y van a sacar ideas principales de esa pregunta. Entonces, digamos, la primera pregunta es, ¿qué necesitas para tener un ambiente de confianza, apoyo y tranquilidad en el cual puedas compartir tus experiencias e ideas? Entonces, de esa pregunta ustedes van a coger una sola cosa de lo que pensaron y vamos a escribir acá, en esta hoja. Pero entonces, de cada uno va a quedar una idea, ¿sí? O sea, va a quedar una sola idea de cada uno. Entonces, si quieren, empiezo yo. ¿Qué necesitas para tener un ambiente de confianza, apoyo y tranquilidad en el cual puedas compartir tus experiencias e ideas? Mi idea de lo que he pensado es libre expresión. Entonces cada uno va a decir una idea. ¿Sí? Sí. Entonces yo coloco la mía, libre expresión. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú para tener un ambiente de confianza y tranquilidad en este espacio? Respeto. ¿Qué necesitas tú? Confianza. ¿Qué necesitas tú? Hablen duro, porfa. No importa que repitas igual, de todas maneras es que quede ahí plasmado. Respeto. Tolerancia. Honestidad. Muy bien. Hablen más duro. Amistad. Compañerismo. Amistad. Solidaridad. Confianza. Unión. Confianza de nuevo. Respeto por la palabra. Respeto por la palabra. Tolerancia. Humildad. Honestidad. Confianza. Respeto. Respetar la palabra del otro. Cariño. Tranquilidad. Respeto. Igualdad. Honestidad. Respeto. Solidaridad. Oiga, no, solidaridad. Solidaridad. ¿Y qué esperan de sus compañeros para lograr eso? Entonces de ahí podemos sacar una sola conclusión si quieren. ¿Qué esperan de sus compañeros y de nosotros que en este momento estamos orientando para lograr todo lo que ustedes acaban de decir, la confianza, el respeto, la honestidad? ¿Qué esperan de eso? Ahí la única sería la tolerancia. Y la unión. No solamente venir acá a hablar por hablar y escucharnos, no, eso va a quedar grabado y es un proyecto que se va a hacer. Pero si no escuchamos, entonces no se puede. ¿Entonces colaboramos? ¿Sí? De verdad, todos colaboramos. Entonces, ya no vamos a debatir más, ¿sí? Ahora vamos a entrar a una parte que se llama reconstrucción del pasado. Cada persona va a recordar algo y todos se van a respetar. Empiezo yo. Si empiezo yo, colaboramos. No tiene que ser todos los que quieran compartir. Entonces, primero hay que tener en cuenta que somos una familia estudiantil y ante todo una familia de jóvenes, ya que todos estamos pasando más o menos por la misma edad. Entonces, la primera pregunta es ¿qué pasó? Entonces, yo me tengo que remontar a un pasado para acordarme de algo que me pasó. Es sobre la violencia intrafamiliar. Cuando yo tenía como unos 8 años, mi papá me pegaba muchísimo. Él siempre utilizaba herramientas duras para pegarme a mí. Me pegaba sin motivo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Cómo pasó? O sea, ¿por qué llegó al punto de que tenía que pasar eso? Simplemente porque nunca fue racional al hacer algo. Siempre me pegaba porque sí, ¿sí? Porque cualquier error pequeño que él veía, lo veía como un motivo para desencadenar su rabia, ¿sí? ¿Dónde pasó? En el Tolima. ¿Por qué pasó? Simplemente creo que la educación de él no fue la correcta y no tuvo, y porque tal vez él vivió lo mismo en su niñez.
¿Cómo se vivió? Realmente es traumático porque a uno le queda el recuerdo de que le pegaron a uno, de que le pegaron con algo que no es utilizado. Ahorita no creo que sea muy utilizado acá en la ciudad, pero allá en el campo se sigue utilizando. Entonces, digamos, le pegaban a uno con una mata, con una planta de escoba, con ortiga, y a uno le quedaba el cuerpo lleno de, o sea, a uno le picaba y le quedaba a uno el brote, y no, eso no se borra. Con agua queda peor. ¿Sí? De verdad. ¿Quiénes fueron? Entonces fue mi padre, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Ya les comenté, tal vez porque en su infancia vivió lo mismo y nadie pudo ayudarle a superar eso que él vivió. Porque en ese momento uno siempre se hace esa pregunta, ¿por qué a esa edad me pegó? ¿Por qué no fue más adelante? ¿Por qué no fue anteriormente? Entonces, quien quiera compartirlo, respetable, y si no, pues ¿alguien quiere compartirlo? Pero sobre ese tema Sí, así como yo lo dije, no necesariamente tienes que meterte en el tema y contar tu vida, no, porque esa no es la idea. La idea es de que compartas algo que te pasó a ti, que te haya marcado entre la No, violencia. pero violencia. Sí, teniendo en cuenta la violencia. O que sepas un caso. Pues, Pero a Entonces, ¿qué fue la primera pregunta? ¿qué pasó? me pegó mi mamá con ortiga, un palo, Manturo. Me pegó con un palo, con ortiga, con un cable, me mandó la plancha y la licuadora ¿Dónde pasó? en mi casa. ¿Por qué pasó? Porque cogí siempre eso sin permiso. ¿Cómo se vivió? O sea, ¿cómo fue para ti eso? Ah, doloroso, muy doloroso. ¿Por qué crees que lo hizo? Por los impuestos. Pero simplemente crees que... Porque me daba mal genio que no cogiera las cosas sin pedir permiso. ¿Qué sucedía en el entorno en ese momento? O sea, que Muchísimo. tanto que había pensado desistir y entrar a la cena. Pero en estos días y con el proyecto he pensado en que tengo un proyecto más grande en mi vida, es terminar de graduarme y empezar mis estudios en una universidad. Y no quiero ir al SENA, simplemente no porque el SENA sea malo, simplemente porque una universidad me va a dar herramientas para mí como persona para lograr lo que yo quiero. Digo que mi proyecto no se va a quedar acá nada más porque yo quiero ser docente y psicólogo y quiero ser docente para jóvenes del campo, jóvenes que quieren, como los de Altos de la Florida, salir adelante y que por circunstancias de transporte, de gobierno, de todo lo que les ha tocado vivir allá, no pueden. Y quiero brindar más que un aporte, una educación. ¿A qué punto podemos llegar? ¿Qué podemos cambiar de la sociedad en la que vivimos? Porque muchas veces para nosotros